Cuando, cuando hablamos de Jesús, porque nosotros queremos hablar de Jesús, y usted dirá, obvio, si somos una iglesia, pero no en todas las iglesias se habla de Jesús. Es increíble, pero... Y queremos hablar de Jesús, pero no queremos hablar de Él solamente como un hombre especial, porque lo fue, ¿cierto que sí? ¿Cuánto a ustedes le hubiese gustado haber conocido a Jesús físicamente? ¿Cierto? Haberlo abrazado, así, oh, ¿cierto? Un hombre especial, pero porque lo fue. Tampoco nos interesa hablar de Jesús como un profeta, que efectivamente lo fue, también profetizó. O incluso hablar de Jesús como un sanador, que efectivamente sanó, y a muchas personas. La Biblia dice que los días de Jesús eran bastante largos, porque mucha gente iba a Jesús, y muchos no iban, sino que los llevaban a Jesús, los llevaban. Y hablar de Jesús es hablar, por supuesto, de un hombre especial, de un profeta, de un sanador, pero el Señor Jesús es mucho más que eso. Hablar de Jesús también podríamos decir que es un maestro, ¿cierto? Porque ir a su palabra, uno se instruye, uno recibe sabiduría de una persona como Jesús. Y podríamos deleitarnos y admirar la sabiduría de Jesús, que efectivamente admiramos, pero no nos quedamos en eso, porque Jesús es más que un hombre especial, más que un hombre sabio, más que un maestro, más que un profeta o un sanador. E incluso podemos hablar de Jesús como un hombre santo, que efectivamente lo fue. Nos interesa hablar de Jesús porque cuando hablamos de Jesús hablamos de Dios. Amén. Cuando hablamos de Jesús estamos hablando de que Jesús es Dios. Eso es lo que estamos hablando. Creemos en esta iglesia, creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Es la misma persona. Es Dios. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios. Eso es muy importante establecerlo con firmeza. Ahora, conocer sobre esto implica que tú y yo tengamos que tener experiencias de alguna manera. ¿Cómo conoces a una persona? Tú, a una amiga, a un amigo, a tu pareja, a tu cónyuge, tú en la medida que va avanzando el tiempo y vas teniendo ciertas experiencias con esa persona, tú vas conociendo a esa persona. ¿Cierto que es así? Tú vas conociendo porque vas teniendo situaciones que comienzas a conocer su carácter, comienzas a conocer su personalidad. En algunos casos te desayunas, ¿sí? Decimos en Chile esa expresión cuando decimos de que te sorprende algo que tú pensabas que conocías de alguien, pero no es tan exactamente como tú pensabas. En fin, y nos pasa lo mismo con Jesús. No porque Jesús sea una figura que hoy día todo el mundo reconoce. Todo el mundo sabe de Jesús. No hay una persona que yo creo que no haya escuchado, en Chile por lo menos, que no haya escuchado la palabra Jesús. Y cuando escuchan la palabra Jesús, lo asocian inmediatamente con algo asociado a la fe. Tiene que ver con algo de la fe. Pero no porque tú sepas de Jesús, conoces de Jesús, eso significa de que tú lo conoces. Simplemente sabes de Él. Sabes, porque es alguien que tú entiendes que es especial, que fue un hombre santo, un sanador, un profeta, etc. Yo creo, y aquí viene el punto de este mensaje, que yo creo que nosotros conocemos a Jesús más profundamente y quizás de la manera como Él quiere que lo conozcamos, cuando tú conoces tu propia miseria. Veo que logré su atención. Conoces a Jesús cuando tú reconoces tu propia miseria delante de Él. Y esto no es simple. No hablo de tus problemas, sino de la desgracia de llegar a ser algo tan distinto de lo que Dios tenía para ti o para mí. No de lo que te aqueja, no de lo que te enferma, sino que de lo que nos separa de Dios.
Lo que nos separa de Dios es algo que tiene nombre en la Biblia. Es algo que está en nosotros, que nos separa de Dios y que mientras no lo reconozcamos, no tenemos un completo conocimiento de quién es la persona de Dios. ¿Qué es eso? Por eso que no es simple predicar sobre esto, porque choca de frente con algo que a lo mejor le incomodó. Porque estoy diciendo de que conocer a Dios, acercarse a Él, reconocer la grandeza de Dios, implica, para llegar a ese conocimiento, reconocer la propia miseria de la propia vida. Y no es simple que una persona reconozca su propia miseria por diferentes cosas, por ceguera, es decir, no ve su condición. Todo el mundo la ve, es evidente para todos, pero tú no la ves, no te ves a ti mismo en esa condición. También por el legalismo, que es muy fuerte. El legalismo se refiere a esa manera de entender la fe, donde tú crees que tú mereces el amor de Dios, porque tú haces algo a favor de Dios. Hay gente que se cree buena. Hay gente que piensa que Dios la mira con buenos ojos, porque esa persona nunca piensa que nunca ha hecho algo tan malo. Y como no ha hecho algo tan malo como este que está más allá, que ese sí que es malo, entonces Dios debe tener algo especial para mí. Y se mira a sí mismo como alguien bueno. Esas personas que se miran así, ¿cierto?, tienen un concepto errado de la fe. O simplemente por el orgullo. Son distintas maneras como uno puede alejarse de Dios, aun cuando piensa que se está acercando a Él. Esto es como una contradicción, ¿no? Cuando vamos al libro de Marcos, capítulo 2, hay una historia donde Jesús se encuentra con una persona que no es que se encontró con ella, sino que se la acercaron. Muchos de nosotros aquí llegamos a la fe no porque necesariamente nosotros hayamos venido a la fe, sino que porque nos trajeron a la fe. Alguien nos trajo a la fe, ¿cierto? Una persona. En mi caso fue mi madre, que está aquí ahora y que desde chico me trajo a la iglesia. Entonces, de pequeñito yo venía a la iglesia porque mi mami me traía a la iglesia. Y cuando yo quería no venir a la iglesia, bastaba que mirara la cara de mi madre para saber que tenía que venir a la iglesia. ¿Cierto? Entonces, no había mucho que opinar. Entonces, pero aquí estoy por pura gracia del Señor, por bendición. El otro día una persona me decía, pucha, la cuestión, de chiquitito estoy en la iglesia, de chiquitito estoy en la iglesia, me decía, y siempre he estado en la iglesia y nunca he hecho nada malo. Y me carga esa gente que dice que se convirtió al Señor y vino de una vida, ni te cuento la vida, y se convierten al Señor y ahora son salvos, y yo que toda la vida me porté bien, y encima no hice nada malo, y aquí estoy ahora, podría haber hecho cosas malas, por haber vivido la vida bien vivida y total después me convierto. Mira el pensamiento de la gente. Yo le dije, dele gracias al Señor que la libró. Amén. Marcos capítulo 2, versículo 1, encontramos a Jesús en Capernaum. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Mire qué interesante el texto. La gente escuchó que Jesús venía a casa. No en la casa de Jesús, porque Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Es decir, es una expresión para decir que no tenía hogar, casa. Jesús ahí estaba viviendo en la casa de Pedro, en Capernaum. Y cuando Jesús se escucha que viene a casa, entonces la gente, inmediatamente, versículo 2, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. ¿Por qué la gente, cuando supo de Jesús, por qué la gente fue a la casa donde estaba Jesús? ¿Cómo sería en el caso nuestro hoy día? Oye, ¿sabes qué? Va a estar en tal parte, tal persona. Y si esa persona concita algo de interés en nuestra vida, acudiríamos a ese lugar seguramente. Bueno, aquí mucha gente llegó
a la casa donde estaba Jesús y llegaron ahí. ¿Por qué? Porque supieron. ¿Por qué la gente va a Jesús? ¿Por qué tú vienes a Jesús? ¿Qué te mueve a estar aquí hoy? ¿Qué te trajo? ¿Por qué insistes si en la vida has tenido dificultades, has tenido quizás incluso hasta decepciones en la misma iglesia? ¿Por qué sigues? La gente escucha de Jesús y va a Jesús. El mismo contexto, estamos en el capítulo 2, obviamente el capítulo 2 viene después del capítulo 1, mira lo que descubrí. Y el capítulo 1 nos pone un contexto para entender qué es lo que está pasando en la vida de Jesús. Y el contexto nos dice que Jesús, cuando inició su ministerio, ¿cierto? Estuvo en cierto lugar, estuvo en una sinagoga donde estaba predicando, y en la misma sinagoga, es decir, en la iglesia, una persona que tenía un espíritu inmundo se manifestó, y el Señor Jesús dice que expulsó al demonio de esa persona, y la gente se sorprendió. Cuando escuchaban a Jesús hablar, cuando hablaba Jesús, la gente lo escuchaba de buena gana porque les sorprendía la sabiduría con la cual hablaba. Incluso, como decía hace una semana atrás, cuando Jesús hablaba, no era como los otros maestros de la ley, no era como los otros religiosos, sino que era un hombre que transmitía integridad en su vida, transmitía sabiduría, y dice que se admiraban de su doctrina, se admiraban de la integridad de este hombre. Claro, porque nosotros podemos seguir a Jesús por eso. Algunos pueden seguir a Jesús porque les parece un hombre íntegro. Hoy día que hay tanta falta de modelos, de personas íntegras, antiguamente, ¿cierto? Uno tenía una altura, miraba con altura a ciertas personas, los magistrados, ¿cierto? Los jueces de la República, los mismos políticos. Eran hombres, ¿cierto?, que transmitían una sabiduría, una integridad. Hoy día se han desplomado todos. ¿Dónde hay personas íntegras? Entonces, ver a un Jesús que transmitía integridad, la gente tiene donde inspirarse. Pero ¿es la integridad la que nos acerca a Jesús? Otros, porque eran por su doctrina. Cuando Jesús enseñaba, no era como los otros maestros de la ley. Entonces, escuchar a Jesús era escuchar sabiduría. Entonces, de buena gana los escuchamos, y hay gente que admira a Jesús por su doctrina. Lo admiran por su integridad. Lo admiran porque es un hombre bueno. Pero eso no cambia. Eso no cambia el corazón. De hecho, algunos incluso lo admiraban por su autoridad. De hecho, cuando Jesús, al día siguiente de lo que estoy diciendo, cuando Jesús expulsa a ese demonio de esa persona en la sinagoga o en la iglesia, la gente decía, wow, ¿de quién es este hombre? ¿De dónde saca esta autoridad? Era impresionante, porque no cualquiera con su sola palabra echaba un demonio de una persona, y Jesús lo hacía, y la gente se preguntaba, ¿y de dónde sacó esa autoridad? Ese mismo, cuando tú lees los otros evangelios, Jesús, el evento de la pesca milagrosa, ¿te recuerdas de ese evento? Cuando Jesús, ¿cierto?, está en la barca, dicen, echen la red a la derecha, y sacaron muchos peces, y en un momento donde no estaban pescando nada, y la gente, los discípulos miraban a Jesús y se asombraban, porque tenía autoridad incluso para decirle a los peces que se multiplicaran, donde se supone que no habían peces. ¿Quién es este hombre? ¿Qué autoridad tiene? De hecho, en otro evangelio aparece, y justamente antes de este evento, aparece cuando Jesús está en una barca, y se comienza la barca a mover, y había como una tempestad en el mar, y los discípulos pensaban que se morían, y Jesús le habla a la naturaleza, y le dice, ¡silencio! Y la naturaleza responde, y se silencia, y los discípulos dicen, ¡wow! ¿Qué autoridad tiene este hombre? A Jesús se le admiraba por su integridad, por su doctrina, por su autoridad. ¿Y qué conocemos de Jesús cuando lo admiramos así? Porque hoy en día es lo mismo. Hoy en día hay gente que admira a Jesús por su integridad, lo admiran porque es un hombre
que tiene una doctrina impresionante, leer sus textos es de mucha sabiduría, y porque es un hombre que tiene autoridad. ¿Y qué conoces de Jesús cuando lo conoces de esa manera? Desde mi punto de vista, lo que conocemos es al personaje, al hombre que hace hazañas, al hombre que hace actos impresionantes, despierta nuestras emociones. Dime si no te pasa cuando lees ciertos textos que dices, wow, ¿cómo respondía Jesús a los fariseos? Y te pasa algo así, wow, los dejó con la boca tapada. Admira sus hazañas. Es decir, despierta nuestras emociones. Pero una persona que es admirada por eso, solamente nos resulta atractivo. Miren lo que voy a decir. Mientras no diga algo que nos parezca ofensivo. Hay personas, hoy en día, que ocupan plataformas en distintos lugares y concitan la admiración, el interés y nuestros likes. Mientras no digan algo que nos parezca ofensivo. Es decir, mientras se acomode a lo que yo creo, a lo que yo pienso, lo sigo. Pero si dice algo que no va en la línea de lo que yo creo, ya lo dejo de seguir, porque posiblemente me siento ofendido por su pensamiento, etc. Íbamos muy bien. Como me dijo un día una persona, me miró así y me dijo, me hizo así. No conozco pastor mentiroso, me dijo. Ya se me va a caer. Ya se me va a caer, me dijo. Entonces, hubo un día en que Jesús tenía muchos seguidores, mucha gente que lo admiraba, mucha gente que lo admiraban por su doctrina, por su integridad, por su integridad, digo bien, y por su autoridad. Sin embargo, un día Jesús dijo algo que al común de la gente que estaba escuchando le pareció ofensivo. Y Jesús les dijo, ¿les ofende? ¿Les ofende lo que le estoy diciendo? Y los discípulos, la gente que estaba ahí, la Biblia dice que muchos a partir de ese día, porque se sintieron ofendidos por las palabras de Jesús, lo dejaron de seguir. Entonces, a usted y a mí nos puede pasar lo mismo. Leemos la palabra del Señor, escuchamos mensajes, venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje que nos parece atractivo, ¿cierto? Porque es restaurador, porque es sanador, ya, porque a través del mensaje del Señor nuestras vidas son recompuestas, pero cuando de repente viene un mensaje y sale una palabra de aquí, desde el púlpito, una palabra que te resulta ofensiva, porque a lo mejor va no en la línea de lo que tú crees para tu vida, el Señor es en muchos aspectos es absolutamente radical. Y nosotros podríamos decir, no es como yo pensaba. No es como yo quiero que sea el Evangelio. La Biblia dice de que no solamente adultera aquel que hace el acto del adulterio, es decir, al que se mete con la persona que no es su pareja, su cónyuge, sino que adultera aquel que adultera en el corazón, en la mente. Adúltero. Y eso es ofensivo. Y ya te puedes ir de la iglesia. No, en la iglesia me dice que soy adúltero. ¿Por qué? Porque nos pareció que algo era ofensivo. Y muchas otras palabras podríamos decirles igual. Entonces, seguir a Jesús solo por admiración no va a provocar en nosotros una transformación. Lo digo de nuevo, seguir a Jesús por admiración no va a provocar en nosotros ninguna transformación. ¿Por qué? Porque solamente es admiración. No conoces al Señor Jesús porque es Señor. Lo conoces porque es un personaje especial. Y hay mucha gente que conoce a Jesús como un personaje especial. Pero conocer a Jesús como un personaje especial no tiene el poder de transformar ninguna vida. Solamente el interés de seguirla, mientras esté en relación con lo que yo pienso para mi propia vida. Así llegó Jesús, así llegó la gente a Jesús. Mucha gente estaba con Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba solo. Algo pasó entre medio. Los admiradores ya dejaron de seguirlo. Pero había un puñado de gente que lo siguió. ¿Por qué?
Porque esa gente no solamente seguía a Jesús por admiración, lo seguía por algo más, que vamos a descubrir en un ratito más. Versículo 3. Entonces, dice, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. 4 amigos tomaron un paralítico en su camilla, lo tomaron y lo llevaron a donde estaba Jesús. Pero era imposible acercarse a Jesús porque había mucha gente. Versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, es decir, no son como las casas de hoy día, las casas antes eran distintas, entonces estaban arriba en la azotea y despejaron el techo, movieron el techo donde estaba Jesús abajo y los amigos colocaron al paralítico y lo bajaron, me imagino que con cuerdas, y lo dejaron en el lugar donde Jesús estaba hablando. Hicieron un acto temerario, ¿no? Acercar a Jesús, acercar al paralítico a Jesús. Y lo dejaron enfrente de Jesús. ¿Cómo fue que llegó el paralítico? Lo trajeron. ¿Por qué lo trajeron? Porque tenían necesidad. ¿Qué necesidad tenía? Era paralítico. Es decir, los amigos entendían que Jesús era un sanador. De hecho, en los versículos anteriores, Jesús se pasó días completos sanando gente. Se escuchó que había un sanador que estaba en casa, allá en Capernaum, en cierta casa, había un hombre sanador. ¿Qué harías tú si escucharas de que hay un hombre que sana la fibromialgia, que sana un montón de enfermedades? ¿Qué harías tú? ¿Irías allá o no? Y es gratis. Se oyó que hay un sanador en Lo Prado. Allá lo llevaron. Las personas venían a Jesús o las traían a él por causa de sus enfermedades. El testimonio de sus sanidades despertaba fe en ellos. ¡Wow! Sin embargo, todo el contexto demuestra, si tú sigues leyendo en el contexto, que venían a Jesús de la misma forma como podrían haber venido a cualquier otro que trajera alivio. Porque Jesús no era para ellos Dios. Para ellos Jesús era un sanador. Hace años atrás tuvimos aquí en la iglesia unos misioneros que estaban en Guinea Ecuatorial. ¿Se acuerdan, Marcelo y Vicky? ¿Alguien se acuerda de eso, no? En el siglo pasado. Literalmente el siglo pasado. De hecho, fue en el milenio pasado. Tenían un matrimonio, estaban en África. Y ellos nos contaban algo impresionante. A mí, hasta el día de hoy, yo lo recuerdo y me impresiona. Él decía que en ciertos lugares donde ellos predicaban, era muy fácil predicar. ¿Sí, de verdad? ¿Sí? Tú puedes predicar y la gente se convierte. No te creo. Sí, pero ¿cómo? ¿Y esto de que la gente se resista al evangelio? No, dice. Para ellos es súper fácil. Tú le dices, habla de Jesús, y ellos dicen, lo reciben de buena gana. ¿Y por qué? Porque para ellos es uno más. O sea, si tengo un Dios de la cosecha, si tengo un Dios del amor, si tengo un Dios de la fertilidad, y tengo un Dios que se llama Jesús, que me ayuda en otras cosas, bienvenido sea. Otro más. No es el único camino, no es la única verdad, no es la única vida, no es Jesús el Señor, es uno más. ¿Por qué conocemos a Jesús? ¿Por admiración, como decía? ¿O por necesidad? Si se trata de poner fe, dirán muchos, bueno, da lo mismo en quién. Lo importante es que me ayude a mis problemas. Hay gente que busca a Jesús como un sanador. Pero si aparece otro, bienvenido sea. Quien se acerca a Jesús para este fin, hace de Jesús un instrumento de alivio. Quizás esta es la principal razón por la cual las personas se acercan a la fe. Ven en este acercamiento
una manera de alcanzar alivio para su cuerpo, así como para su espíritu. En contrapartida, no hay en ellos una búsqueda del Cristo, el Hijo de Dios. Están buscando un sanador. ¿Qué conocemos cuando conocemos a Jesús de esta manera? Lo que encontramos es un aliviador. Y yo me pregunto, lo que siempre pregunto, el problema de buscar a Jesús como un sanador es que no siempre el Señor sana. ¿Usted sabe eso, no? Y yo digo, ¿y si usted busca al Señor por sanador y si no lo sana? ¿Qué pasa? ¿El Señor Jesús deja de ser Señor? Pero para algunas personas lo es. Aquí tenemos testimonio de personas que buscaron al Señor Jesús. ¿Sabe por qué lo buscaron? Para ganarse el loto. Y pidieron oración para ganarse el loto. Y cuando no se lo ganaron, el Señor que ustedes dicen que ama no me ama porque no me gané el loto. Algo tan absurdo como eso se escucha. Entonces, podemos conocer a Jesús por admiración, que no provoca ninguna transformación, o podemos buscar a Jesús por necesidad. Ahora, ¿está mal buscar a Jesús por necesidad? No, obviamente que no. Pero si es la necesidad, mi único vínculo con el Señor, algo está mal. Entonces, el Señor Jesús, con el paralítico frente a él, en ese contexto, versículo 5, dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo el paralítico que estaba delante de él, el paralítico no ha dicho nada hasta aquí, le dice Jesús así: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, hay que meterse en la historia para entender lo que está pasando aquí. En ese lugar había un montón de gente que venían a Jesús por distintas razones, por distintos motivos. Y entre ellos también estaban los jueces de la ley, estaban los fariseos, hombres doctos en la instrucción de las Escrituras, que tenían su propia manera de entender la fe y que se contraponía con lo que Jesús estaba predicando. Y ahí estaba el Señor Jesús y se manda esta frase Jesús. Frase que ningún hombre podría decir. Incluso era blasfema. Nosotros la leemos, no nos pasa nada porque decimos, Jesús lo dijo. Pero ahí, en ese contexto, lo está diciendo una persona que al decir eso se está poniendo en posición de Dios. Porque está perdonando pecados. Y no hay nadie que pueda perdonar pecados sino solamente Dios. Y Jesús está diciendo, te perdono tus pecados. Jesús hace algo inusual. Tiene un paralítico, un enfermo, un hombre que está imposibilitado de moverse. Todo el contexto indica que lo que tenía que hacer Jesús, ¿qué cosa era? Sanarlo físicamente, ¿o no? Si usted ha estado, ¿y qué es lo que esperaba? El milagro, ¿o no? Que Jesús actuara de sanador. Jesús mira al hombre, pero Jesús no resuelve el problema que en apariencia limitaba a este hombre, aun cuando lo que se ve externamente es que estaba limitado por la parálisis. Jesús no resuelve ese problema. Jesús va a lo profundo, va a la raíz, va a la causa basal, el fundamento de todos los problemas. Pongan atención en esto. De nuevo, recapitulo. Este es un cara a cara entre un hombre que está ahí, imposibilitado en apariencia, físicamente está imposibilitado,
Está todo el mundo observando, mirando lo que está pasando. Todos esperando el milagro. Y Jesús lo que hace, resuelve el problema de fondo. Jesús va a la raíz, va a la causa basal, al fundamento de todos los problemas. No tiene que ver con el cuerpo físico, tiene que ver con el alma. En lo profundo de este hombre y de todos nosotros hay un problema estructural. Todos nosotros lo compartimos. El problema de este hombre, en lo profundo de este hombre, hay un problema que desequilibra toda su existencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema que tiene un ser humano que desequilibra toda su existencia, que pone en jaque toda su manera de vivir, que condiciona su manera de entender, que condiciona su manera de interpretar, que condiciona sus relaciones, que condiciona su relación con sus padres, con sus hijos, con la sociedad y consigo mismo, y principalmente con Dios? Esa persona, ese paralítico, tiene un problema, y Jesús lo sabe. ¿Cuál es el problema de ese hombre? El pecado. El pecado tiene el poder de desequilibrar toda la vida. En el caso del leproso, ¿se acuerdan del leproso? La semana pasada. En el caso del leproso, su sanidad evidenció que la pureza ceremonial te puede acercar a la religión. El leproso lo que quería era ser limpio. ¿Limpio para qué? Limpio para ser ceremonialmente puro, para poder ser aceptado en las esferas de la religión. Pero el encuentro con Jesús evidenció que tú puedes ser aceptado en las esferas de religión y seguir impuro por dentro igual. La religión tiene el poder de disfrazar nuestra realidad. Hace unos días atrás estaba en una reunión y en el diálogo yo dije así, he repetido esto hace unos días atrás, lo dije. Yo dije, hermano, todos nosotros hemos pecado. Todos los que estamos aquí, hice yo así, si yo dijera todos aquí hemos pecado, ¿usted qué dice? Y se paró una persona y me dijo, yo nunca he pecado. Y yo, hermano, yo no podía creerlo cuando lo escuché. Dije, pero la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos nosotros hemos pecado. Pero yo no, me dijo, pastor, usted no me entiende, yo no. Pero por favor explíquemelo, yo. Y me dijo así, igual que usted, mire, igual que usted, yo nací en la iglesia, me dijo. Yo he estado toda la vida en la iglesia. Yo nunca he hecho nada malo. Pero yo dije, todos nosotros hemos hecho algo malo. Pastor, yo no. Yo le dije, cuando usted se convirtió al Señor, ¿se convirtió a esto? Sí. ¿De qué le pidió perdón? Es que usted no me entiende, me dijo. Yo no he hecho nada malo. ¿Y Jesús, para qué murió entonces? ¿Para qué murió Jesús? Si tú no has pecado, ¿para qué murió Jesús? Murió de más. Fue una tontera. Ir a la cruz, ¿para qué? Como dije al comienzo, no conoces a Jesús mientras no conozcas tu propia miseria. Reconoces a Jesús cuando reconoces que eres un pecador. Reconoces a Jesús y la grandeza de Jesús, no como sanador, no como admirador por su doctrina. Conoces a Jesús cuando conoces que estás a una infinita distancia de este hombre santo, porque tú y yo hemos pecado. Pero yo estaba todavía en la iglesia, aunque estés en la iglesia toda la vida desde pequeño, y aunque creas que te has portado súper bien, la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos todos destituidos de la gloria del Señor. Eso dice la palabra del Señor. O la Biblia miente, o alguien está mintiendo, alguien no se da cuenta, porque la ceguera no nos deja ver eso.
Eso se llama legalismo. Estás metido en la iglesia y la religión lo que hace es que nos ciega porque pensamos que no somos tan malos. Y la Biblia dice que somos malos. Por eso que Jesús vino a morir en la cruz para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios, porque sin ese acto de gracia y de misericordia no tenemos ninguna opción. El cara a cara de Jesús con el paralítico expone la profundidad del problema de ese hombre. Lo que él necesitaba no era ser levantado, que por cierto que lo requería como acto de sanidad. El problema de ese hombre era más profundo, era el pecado. Y el cara a cara con Jesús exhibió ese problema, pero al mismo tiempo también exhibió la grandeza de Jesús al perdonar pecados. Si hay algo que hace grande Jesús, no es echar fuera demonios, como le pasó en un capítulo anterior en el libro de Marcos. Si hay algo que hace grande a Jesús, no es que Él sana enfermedades, como se pasó todo el día sanando enfermedades. Lo que hace grande a Jesús es que Él puede sanar el pecado. Lo que hace grande a Jesús es que es el único que puede librarnos del pecado. Tremendo el Señor. Marcos está mostrando en el texto la grandeza de Jesús. Si hay una enfermedad que puede destruir al ser humano, es el pecado, querido. Eso destruye, eso es lo que desequilibra la vida, eso es lo que deja nuestra vida en jaque en todo sentido. Nuestra existencia se ve corrupta por causa del pecado. La enfermedad te puede quitar la vida. A mí, la enfermedad, una enfermedad, cualquiera sea, nos puede quitar la vida. Pero el pecado te puede matar incluso estando muerto. El pecado nos puede matar incluso estando muerto. Estando muerto, te despiertas a una eternidad sin Dios. Y eso es una muerte. La Biblia le llama la muerte segunda. Te puedes morir por una enfermedad, como yo, pero aún muerto tienes esperanza si Dios está en tu corazón. Aún muerto tienes esperanza. Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque esté remuerto, aunque sea polvo, aunque se haya podrido, tus huesos fueron esparcidos por el mar, incinerado, quemado, aunque estés remuerto, vivirás, dice el Señor. Amén. Ser paralítico es sinónimo de imposibilidad. No puedes llegar por ti mismo. El paralítico tienes que llevarlo. Así mismo es el pecado. No puedes salvarte por ti mismo. No puedes salvarte por ti solo. No son los méritos. No es que de chiquitito hagas cosas buenas o que te pongas delante del Señor, o como dice el mismo apóstol Pablo, ¿cierto? Que si no tengo amor puedo quemar mi cuerpo, puedo dar mi cuerpo en sacrificio, puedo hacer un montón de cosas con mi vida. Pero no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te salve, porque esto es por gracia. Si hay algo que le fue robado, porque Satanás vino a robar, ¿no? Si hay algo que le fue robado a algunas personas, escucha esto. Si hay algo que le fue robado a algunas personas, le fue robado la gracia. No entienden la gracia. No entienden que no es por méritos. No entienden que es por misericordia de Dios. Si tú y yo estamos aquí hoy día, es por pura misericordia de Dios. Si eres salvo, es por pura misericordia de Dios. ¿Qué hiciste? Nada. Pero algo tuvo que haber hecho. Nada. Pero algo malo hice. Efectivamente, algo hicimos malo. Porque eso es gracia. Gracia significa regalo inmerecido.
No mereces nada, ni yo nada. ¿Y por qué llegué aquí entonces? ¿Por qué soy hijo de Dios? Por gracia. Hice todo mal. Y el Señor me llamó como te llamó a ti, por gracia. No puedes llegar por ti mismo, no puedes salvarte a ti mismo. Tienen que traerte a la fe. No son los amigos quienes te traen. No fue mi madre que Dios usó como instrumento de bendición. ¿Sabe lo que me trajo aquí? La gracia. Y es lo que te va a traer a ti también. Pero para eso se necesita que tú reconozcas tu miseria. El paralítico era un miserable, hermano. Ser paralítico en ese tiempo era como ser leproso. Los versículos anteriores. Excluido de la sociedad, no tienes ninguna posibilidad, estás al margen de todo. Todos te ponían a un costado. Estabas excluido de la vida social, excluido de la religión. ¿Por qué? Porque suponían que si eres paralítico, entonces algo tienes que haber pecado para vivir esa condición. Hay gente que piensa así hoy día, dice, si estoy viviendo esto, porque algo malo tuvo que haber hecho. Lo que te trae es la gracia. Su gracia te abre el camino entre aquellos que solo vienen por admiración. Mira, mucha gente ese día se acercó a Jesús por admiración, pero la gracia le abre camino al paralítico. Muchos llegaron ahí por sanidad física, pero la gracia le abrió camino al perdón de pecados. Esa gracia está aquí hoy día. ¿Cierto que sí? La sanidad física del paralítico muestra el orden de Dios. Antes de la sanidad física, Dios quiere sanar nuestra enfermedad espiritual. Todo lo demás viene por añadidura. Lo primero es sanar el problema estructural, el fundamento de todos los problemas que tenemos nosotros. Y ese problema se llama pecado. Y Jesús le dijo al paralítico, yo te perdono tus pecados. ¿Sabe por qué puedo hacerlo? Porque Jesús es Dios. Oremos, póngase de pie. No se distraiga, por favor. Si usted entiende, como decía la Vale hace un rato atrás, si usted entiende, pues yo sé que lo entiende. Hay una atmósfera aquí en este momento de gracia. Y Jesús está delante de ti en un cara a cara, así como lo estuvo con el paralítico. No dijo nada al paralítico, no hay ningún registro de sus palabras. Solamente que entró enfermo y salió sano. Pero principalmente salió salvo. Sus pecados fueron perdonados. Ahí está la raíz, la madre de todos los problemas. Conoces a Jesús cuando conoces tu miseria. Así orando, yo te pido con tus ojitos cerrados que tú pongas en ponderación todo lo que hemos dicho. Y tú le puedas decir al Señor ahora, hoy te quiero conocer como Salvador. Mi entendimiento de ti hoy día va a cambiar, porque hoy día me siento y me reconozco un pecador. La miseria de mi vida es mi pecado, pero hoy día tu gracia me perdona. Y la Biblia dice que el Señor te perdona todos los pecados, todos.
No solamente esos que tú piensas que tú te puedes perdonar a ti mismo. También Dios te perdona los pecados más profundos que están en tu corazón y que a lo mejor tú no más conoces, que nunca te has atrevido a comentarle a nadie. Esos pecados también Jesús los puede perdonar, porque Él es Dios. Te voy a hacer una pregunta inusual. Como están todos con sus ojitos cerrados, nadie te está mirando, pero esto requiere una definición: reconocerse miserable por causa del pecado, pero al mismo tiempo reconocer que hay gracia en Jesús para mí. Entonces te pregunto, ¿cuántos de aquí, a la luz de esta palabra, reconocen su miseria, pero al mismo tiempo están dispuestos a decirle a Jesús: perdóname, Jesús, perdóname, Señor? Si tú haces esta oración conmigo, yo te pido que tú levantes tu manito, por favor. Eso es, muy bien. Levanta tu manito, eso es. Eso es. Estás reconociendo tu miseria y en paralelo estás reconociendo que es Jesús quien te puede sanar. Sanar el alma, no el cuerpo. Eso vendrá después si Dios así lo desea. Tiene que ver con el alma, tiene que ver con el problema de base, el problema profundo, la madre de todos los problemas. Con tu manito en alto le estás diciendo: Señor, hoy vengo a tus pies para reconocerte como Señor y como Salvador. Si usted tiene su mano en alto, repita esta oración conmigo. Repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que hay pecado en mí y que el pecado me separa de ti. Reconozco la miseria de mi vida si tú no estás conmigo. Pero hoy te reconozco como el sanador de mi alma. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Te entrego mi corazón. Gracias por perdonar mis pecados y por hacerme una persona libre. Si tú hiciste esa oración, yo te quiero pedir que pases aquí un momento adelante, solamente para abrazarte. ¿Sí? Ven con toda confianza. No te